Las visitas a la casa de mi abuela siempre fueron esporádicas. A mis hermanos y a mí no nos gustaba ir a su casa. El tono antiguo que tenían todas las cosas, los muros llenos de humedad, la pintura desgastada, hacían de esa casa un lugar lleno de oscuridad. Mi abuela había quedado viuda desde años atrás y mis tíos poco la visitaban, pero cada vez que íbamos le daba mucho gusto, sobre todo de verme a mí, que en ese tiempo estaba un tanto llenito, y decía mi abuela que era el más apapachable de sus nietos. A mis hermanos también los quería, pero conmigo había cierto trato especial. Por lo regular, cuando la visitábamos, nos quedábamos la noche de viernes y también la del sábado. Ya para el domingo a mediodía íbamos de regreso a casa, y aunque vivíamos dentro de una misma ciudad, así acostumbrábamos a hacerlo. La tarde de aquel viernes, mis hermanos y yo estábamos jugando en el patio de atrás de esa casa. Mi abuela tenía un jardín muy grande, con un poco de pasto y de tierra también, donde usualmente jugábamos canicas y también a las escondidas. Mi hermano estaba contando, mientras que mi otro hermano y yo nos fuimos a esconder. Yo solía ocultarme siempre donde mismo, justo detrás de un árbol que estaba pegado a la barda, la cual daba a la calle. En ese hueco me ocultaba, en lo que mi hermano buscaba. Ya yo me podía mover para otro lado, pero estando ahí detrás, mi hermano contaba hasta 20, y en eso yo me agaché a abrocharme las agujetas de los zapatos. En eso, al mirar al suelo, vi que había tierra removida, como si un gato hubiera rascado la tierra. Un perro no creo, porque mi abuela no tenía mascotas, pero lo extraño es que dentro de la tierra sobresalía una pequeña mano como la de un muñeco. Me llamó la atención aquello y tomé un palo, comencé a rascar la tierra y así lo fui sacando. Me olvidé de que mi hermano estaba por salir a buscarnos. Era de esperarse que él llegaría, pero en cuanto me encontró, me preguntó qué estaba haciendo. «Mira, José, lo que me acabo de encontrar aquí. Ven, ayúdame a sacarlo». Mi hermano se acercó con curiosidad y con un alambre también comenzó a tratar de picar la tierra para aflojarla. Por fin logramos sacar aquello. Mi otro hermano también se acercó y estábamos ya los tres, un poco sorprendidos por dicho hallazgo. Se trataba de un muñeco que representaba una especie de duende, pero le habían quitado los ojos y tenía la boca cosida con hilos. Daba miedo de solo verlo. Parecía haber tenido muchos años ahí sepultado bajo tierra. «¿Y ahora qué hacemos con esto?», le pregunté a mi hermano. «No, pues está muy feo ese muñeco. Yo creo que mejor lo enterramos o lo destruimos. Me da mucho miedo nomás de verlo». Entre mis hermanos y yo, planeamos algo para desquitarnos del muñeco. No quisimos decirle nada a mi madre o a mi abuela. Teníamos miedo de que nos regañaran por andar escarbando. Y es que el aspecto de aquel muñeco daba bastante miedo. Parecía como si lo hubieran utilizado en brujería o algo así. Y para esto, lo que hicimos fue conseguir alcohol de la habitación de mi abuela, también cerillos. Metimos el muñeco en una cubeta metálica y ahí le pusimos algunas hierbas secas, el alcohol también, y después le prendimos fuego. Las llamas comenzaron a levantarse y les juro que veíamos cómo el muñeco parecía retorcerse como si tuviera vida y le quemara de verdad el fuego aquel. Mi abuela se asomó por la ventana porque el humo les llamó la atención y nos preguntó qué estábamos haciendo. «¿Qué es todo ese alboroto, niños? Ya métanse, ya casi está la cena». Nos miramos mis hermanos y yo. Estábamos nerviosos, pero le contesté a la abuela: «Una fogata, abuelita. Es que acá afuera está haciendo frío, pero ya en un ratito nos metemos». Seguimos viendo cómo se consumía aquel muñeco con el fuego, y fue muy raro porque de pronto la lumbre comenzó a hacer unas erupciones muy extrañas,
como si se negara a disminuir. Lo peor vino cuando escuché claramente un sonido, una especie de agonía, como si el muñeco aquel se hubiera quejado antes de quedar reducido a cenizas. ¿Oyeron eso?, les pregunté a mis hermanos. No escuchamos nada. ¿De qué estás hablando? Supuse que había escuchado mal, pero estaba seguro que el muñeco parecía quejarse. Me daba cuenta que lo que habíamos encontrado no era algo bueno. Es como si aquel objeto hubiera estado maldito, y me sentía aliviado por haberle puesto fin. Lo que quedó lo dejamos sobre el suelo y le pusimos tierra encima. Como mi abuela nos volvió a llamar, regresamos para dentro de la casa, donde ya nos esperaba con un chocolatito caliente y unos panes recién traídos de la panadería. Comimos muy rico. Se notaba el cariño que mi abuela le ponía a las cosas. Al terminar, mi madre nos mandó a bañar y después a la cama. En aquel cuarto mi abuela ya tenía 3 camas alineadas. Yo estaba en la de la orilla, que quedaba pegada a la ventana que daba justo al patio trasero. Me estaba costando mucho trabajo dormir, pero cuando lo logré, comencé a tener una pesadilla en la que un pequeño ser se posaba al borde de la ventana. Hacía movimientos extraños y sobre todo una risa macabra que me llenaba de miedo al instante, porque recordé al muñeco que desenterramos y que quemamos mis hermanos y yo. En aquella pesadilla, yo no quería bajarme de la cama, tenía miedo, y le gritaba a mis hermanos, pero estos no despertaban. De repente un zumbido comenzó a sonarme en las orejas, muy fuerte, y opté por taparme con la sábana, agazaparme hasta que todo pasara. Pero en eso, me empezó a arder mucho la espalda, como si algo me quemara. El dolor y el ardor era cada vez mayor, y sentía como si aquella voz chillante del ser pequeño me susurrara en la oreja. De pronto recuerdo haber pegado un grito y despertar. Me había caído de la cama. Respiré y mi cuerpo sudaba mucho. Supuse que todo era un sueño, pero cuando me levanté y me quise acomodar de nuevo en la cama, me ardía mucho la espalda, como si de verdad aquello me hubiera lastimado. Uno de mis hermanos se despertó con mi ruido y me preguntó qué andaba haciendo. Le pedí que prendiera la luz y que me revisara la espalda. ¿Pero qué te pasó, Román? Mira nada más, tienes unas manchas horribles, como si fueran quemaduras. Pues ¿dónde andabas metido? Hay que decirle a mi mamá de inmediato para que te haga una curación, porque si no se te va a infectar. La expresión de mi hermano no era la mejor, y la de mi madre tampoco cuando vio todo aquello que me estaba pasando. Me estuvo haciendo muchas preguntas. Yo le dije que solo estaba dormido y que tuve pesadillas con aquel muñeco que encontramos en el patio. Así es, tuve que contarle todo lo que mis hermanos y yo hicimos, pero mi madre no creía que un duende de tela hubiera podido hacerme ese daño. Mis hermanos sí me creyeron, porque sabían que aquel duende de verdad parecía embrujado. Después de ponerme pomadas y unas vendas, fuimos todos a dormir, y al día siguiente se le tuvo que contar todo a mi abuela. Le dimos la descripción del muñeco, y ella se quedó sin palabras, como si supiera de qué estábamos hablando. No quiso decirnos nada, solo se llevó a mi mamá a otro cuarto, y hablaron algo en secreto. Cuando mi mamá llegó, se le notaba preocupada y nos pidió que nos apresuráramos con el almuerzo, pues había surgido un imprevisto y debíamos regresar a la casa. No entendíamos qué estaba pasando realmente, pero yo estaba de acuerdo con regresar. Ya no quería estar más tiempo en casa de mi abuela. Al terminar el almuerzo, nos subimos a un taxi, nos despedimos de mi abuela, quien se quedó muy seria, incluso hasta estaba pálida. Esa sería la última vez que la visitaríamos, también a su antigua y extraña casa.
Se los digo porque la semana siguiente a esa visita, mi abuela fallecería en condiciones muy raras. Ella un día solo fue encontrada tirada en el jardín de atrás. En dicho lugar, mi abuela había estado escarbando para buscar más cosas. Se dice que mi abuela tenía la sospecha de que en aquella casa, antes de que ella la habitara, ya se hacía brujería y sospechaba también que las evidencias estaban enterradas. Sin embargo, nunca se había atrevido a buscarlas. Fue hasta que nosotros encontramos la primera evidencia que ella, convencida, decidió indagar más en el asunto, pues ya después nos enteramos que, en el pasado, otras cosas extrañas ocurrían ahí. Junto a su cuerpo y metidos en una caja, había varias cosas relacionadas a la brujería y que mi abuela encontró en su jardín. Había restos de hueso, algunos frascos que contenían líquidos oscuros y putrefactos. Se dice que alguna energía estaría terminando con su vida por andarse metiendo en cosas que no debía, o también se dice que vio algo que la aterrorizó, pues el cómo murió sigue siendo un misterio hasta la fecha. Tras su muerte la casa fue vendida y ya no hemos sabido nada de ese lugar. En mi caso, hasta la fecha tengo unas marcas en la espalda de aquellas quemaduras que estoy seguro fue aquel duendecillo quien me lo provocó, pero las preguntas sobre qué pasó siempre estarán en el aire. Pero lo que creo es que nunca debemos indagar en lo que no conocemos, porque puede que las cosas terminen trágicamente, pues hay energías que no comprendemos y es mejor no meterse con ello, porque incluso la vida puede ser el precio por saciar dicha curiosidad. Antes de ir con el siguiente relato, recuerda poner un me gusta a este video, regalarnos un comentario y sobre todo suscribirte para que no te pierdas ninguno de los episodios. Aquella noche me encontraba viendo la televisión. Era domingo y ya mis papás y hermanos se habían ido a dormir, pero yo, como acostumbraba a andar en la calle y meterme ya tarde a la casa, a veces me ponía a cenar y ya después veía tele hasta quedarme dormido. Estaba viendo una película en el canal 5. Me recosté en el sofá y puse los pies en la mesa de centro. De estar concentrado en la película, comencé a bostezar una y otra vez, hasta que el sueño me fue venciendo y los ojos se me iban cerrando. Finalmente estaba dormido, pero momentos después fui despertado. El aullido del perro de la casa de enfrente fue lo que me sacó del sueño. La manera en que aullaba aquel animal no era normal. Por lo regular ese perro ladraba todo el día, pero a esa hora nunca hacía ruido. De solo escucharlo, se me empezó a enchinar la piel, porque recordé que la gente dice que cuando un perro aúlla y lo hace de esa forma, es porque un muerto anda cerca. Me quedé recostado y pronto comencé a escuchar un lamento que provenía de la calle. No era el lamento clásico de la Llorona, ese que dice que hay mis hijos. Este era distinto, pero no menos atemorizante, y al escucharlo, un fuerte frío comenzó a sentirse en la casa. Hasta los cristales de la ventana se empañaron. Me levanté de inmediato y fui a ver qué estaba pasando. Al llegar a la ventana, con la mano, limpié lo empañado y pude ver a través del cristal, justo a la calle. La terracería de la cual estaba hecha dejaba ver cómo sobre esta iba pasando una mujer que vestía un rebozo de color oscuro. La mujer no iba sola, llevaba de la mano a un niño y en el rebozo parecía llevar a otro niño envuelto. A primera vista todo parecía normal, pero la mujer avanzaba muy lento y cuando me di cuenta que aquello no estaba bien y que no era de este mundo, fue cuando al voltear a verle los pies, aquella mujer iba flotando. No tocaba el piso, tampoco el niño. No tenían pies como tal, ya que sus presencias, conforme se acercaban al suelo, se iban desvaneciendo. Me quedé paralizado, sorprendido, y contemplaba con adrenalina aquello
que pasaba por la calle. El perro seguía aullando y pronto otros perros lo comenzaron a hacer también. Metros más delante, yo veía cómo aquella mujer con el niño se fueron desvaneciendo en el aire, como si la noche se la hubiera tragado, dejando atrás un aura de horror y de misterio. Estoy seguro que aquello no era la Llorona, pero sí, estoy seguro de que ha de haber muchas historias similares que acontecen en muchas partes del país y del mundo. Se dice que esos fantasmas son inofensivos y que no pueden hacer daño, pero aún así el susto de ver algo de esa manera, estoy seguro que puede matar a más de uno. No importa si no creen en mi relato, al final sé que muchos han visto cosas similares y que me creerán, por supuesto, porque aquello que vi no era algo vivo, sino alguien que andaba vagando por nuestra dimensión de los vivos, buscando su luz posiblemente, pero también puede ser que aquella mujer, junto con sus 2 hijos, ni siquiera sepa que ya está muerta. Nunca fui una persona muy sociable. Desde niño se me había diagnosticado con problemas mentales y relacionarme con la gente era un tema delicado para mí. Me costaba mucho trabajo hacerlo, pero conforme fui creciendo y con los tratamientos adecuados, fui llevando una vida aparentemente normal. Fui a la escuela como los demás chicos y finalmente llegué a la universidad. Estando ahí me hice de amistades que a veces les gustaba hacer fiestas. Yo nunca iba, pero por una ocasión, no sé por qué me entró la curiosidad. La cita era un viernes a las 7 de la noche, en casa de una compañera llamada Susana. Pensé mucho en ir, pero al final ahí estuve. No podía yo beber porque seguía utilizando medicamentos controlados, así que bebí solo agua y comía de lo que había en la mesa, solo comida chatarra. No hablaba mucho y me quedé sentado en una mesa, viendo cómo todos reían, se emborrachaban, pero me llamó mucho la atención que entre los presentes estaba un niño, muy callado. Él solo veía a todos y movía sus pies en señal de ansiedad. Estaba recargado junto a una muchacha que era hermana de Susana. A mí no me parecía mucho la idea de que un niño estuviera en medio de tanto deprave y ambiente universitario con alcohol, tabaco y groserías. Veía que a Susana no hacía nada y tampoco parecía importarle el niño, incluso lo ignoraba. Después de rato me cansé de la situación y le pedí a mi amiga hablar con ella un momento a solas. Se levantó de su silla y caminamos al pasillo. Disculpa, Susana, sé que es tu fiesta, pero sabes, me incomoda mucho que el niño que está junto a tu hermana esté aquí presente en una fiesta de este tipo. Me seré muy santurrón, pero sería mejor si lo llevamos con tus papás o que mejor lo mandes a dormir. Susana se quedó extrañada. ¿De qué estás hablando, Jacobo? ¿Cuál niño? Le reiteré que había un niño junto a su hermana y caminé para la sala y así poderle indicar cuál era, pero cuando llegué ahí, aquel niño ya no estaba. No sé a dónde se había ido y se lo dije a Susana. Perdóname, no sé para dónde se fue. Era un niño así como de unos 7 años, cabello castaño en forma de honguito, y se parecía mucho a ti y a tu hermana. Por eso supuse que era tu hermano. Susana se quedó en shock. ¿Estás seguro que viste a ese niño, Jacobo? A ver, ven, sígueme. Dime si es este mismo el niño que te voy a mostrar. Caminamos un poco y Susana me llevó a un mueble donde tenían fotografías familiares. Allí estaba el pequeño niño, en una de las fotos. Sí, Susana, es él, es el mismo niño. Susana me respondió dándome una noticia que me desgarró el alma. No puede ser el niño que viste, Jacobo. Mi hermanito murió hace tiempo. Él enfermó y murió aquí mismo en la casa, dentro de su habitación. Y de ser así, seguramente viste un fantasma, porque aquí no hay niños. Y ahora, si me lo permites,
Necesito ir por algo de tomar. Susana se veía triste. Se notaba que le afectó lo que le dije, y en ese mismo instante decidí irme para la casa. Sabía que aquello era el fantasma del niño, y me dio miedo porque también me imaginé que me estaba volviendo esquizofrénico, pues con tantos padecimientos mentales que tenía, ya no me extrañaba aquello. Pero en sí lo que vi, sí me causó un impacto muy fuerte. Pero también debo decirles que la situación no quedaría en eso. Esa misma noche ocurriría algo más, algo triste y trágico. Después de que me fui, ya cuando estaba por terminarse la fiesta, las bebidas alcohólicas se agotaron y Susana le pidió a su hermano que fuera junto con su novio a comprar más, pues los invitados querían amanecer borrachos, había que complacerlos. Aquella chica y su novio subieron a un auto y salieron a buscar alguna venta clandestina de alcohol, pero el destino les tendría una sorpresa. Un accidente fatal en el cual ambos perdieron la vida. La irresponsabilidad de aquel muchacho, quien manejaba en condiciones alcohólicas, terminaría perdiendo el control para estrellarse contra un árbol y llevando así a que ambos murieran. La muerte fue al instante, el impacto fue muy fuerte, el automóvil quedó destruido y nada se pudo hacer. Fue una situación muy triste que trajo una tragedia más a aquella familia de mi compañera. Algo que hasta la fecha me llama la atención es pensar que aquel niño que vi, ese fantasma, seguramente vino a avisar, a advertir o incluso a recoger a su hermana, pues ya sabía que moriría. No lo sé, solo creo que es una coincidencia que no sale de mi cabeza, porque aquella noche comprendí que hay algo más allá de la muerte, y aunque siga siendo todo un misterio, es una realidad a la que todos nos enfrentaremos un día, no importando si estemos listos o no, porque estoy seguro que aquel niño vino para tratar de ayudar. No sé cómo funcione todo de aquel lado, pero a veces las personas tenemos ángeles en nuestra vida, en nuestro camino, que nos dan señales, pero muchas veces los ignoramos, porque no tenemos fe o no creemos en esto. Al final ustedes deciden qué creer. Mientras tanto, yo solo quería cumplir en compartirles esta historia. Si tú tienes un relato para compartir con la comunidad, no dudes en enviarlo al correo tusrelatosdelgato@gmail.com. Para mí será un placer traerlos para ustedes. Y sin más podemos ir en paz. Esta noche de relatos de terror del gato ha terminado.